utilitarismo. El utilitarismo, la filosofía tal cual, se resume en lo siguiente: maximizar la felicidad general. No se olviden este concepto. Procurar que los placeres los pueda disfrutar todo el mundo o al menos la mayoría de las personas. El utilitarismo se basa en el concepto del placer. Todo lo que sea placentero es por lo que yo me voy a guiar. Tal vez de cierta forma, ¿por qué estamos revisando esto del utilitarismo posterior a la perspectiva de lo que son los filósofos de la sospecha? Acuérdense, filósofos de la sospecha, más o menos, ¿qué siglo estamos hablando? ¿Alguien recuerda siglo en los que están hablando los filósofos de la sospecha? Siglo 16, Y no, 20, siglo 20. ya más que el siglo XX son, sí, Siglo finales del 19. sí, el siglo XIX en general. Muy bien. El siglo XIX. Marx es del siglo XIX, las épocas de las revoluciones. Freud, estamos hablando desde esta perspectiva. El utilitarismo y la concepción utilitarista es del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, por ahí. Pero principalmente porque mostramos esta perspectiva posterior a la crítica que hacen los filósofos, hablemos principalmente como Marx, como Nietzsche, porque el utilitarismo es una perspectiva que se ha ido planteando como visión y planteamiento principalmente desde esta visión del individuo, desde esta visión individual que plantea que simplemente lo que es moral es aquello que me es útil. El primer filósofo que plantea esta perspectiva, Jeremy Bentham, que plantea que lo útil se define como aquello que satisface una necesidad. El utilitarismo como perspectiva ética, como perspectiva filosófica, va a plantearse desde la visión principal de la necesidad. Como está guiado principalmente por la felicidad, por este criterio del placer, todo lo que me sea útil es bueno y todo aquello que no me genera placer es aquello que podemos decir que sea malo en un cierto sentido. ¿Qué problema puede acarrear esto? Acuérdense de lo que veíamos la anterior clase, las anteriores clases sobre esta consideración de los maestros de la sospecha, que se decía que podemos caer en la consideración del relativismo. Uno de los problemas principales. ¿Qué otro problema pueden ver o qué visión tienen, qué problemático puede causar esta perspectiva de que solo aquello que nos satisface o que satisface una necesidad es aquello placentero y aquello bueno? ¿Qué problema puede traer? Como él lo indica, solo nos satisface a nosotros, pero no a un grupo en general, así que somos un poco egoístas. Y, por ejemplo, estaría mal porque existe así como el sadismo y el masoquismo, que bueno, solo nos satisfacen a nosotros, pero no a la otra persona, sobre todo en el sadismo. Muy bien, muchas gracias. Dentro de estas consideraciones propias, hablamos dentro de las perspectivas de una corriente que ya es una corriente específica, ya no como los maestros de la sospecha, que son simplemente posturas que se comparten, pero que no son directamente una corriente. Dentro de esta corriente utilitarista se puede caer en este relativismo, tanto en un relativismo moral como el caso del egoísmo, como estas consideraciones de lo que me es placentero para mí, el resto no interesa. De ahí fundamentar justamente que es una de las críticas fundamentales al utilitarismo. Y una de las perspectivas claras del utilitarismo en esta visión es la utilidad. ¿Qué es útil para mí? No necesariamente lo es para el resto. Y esa utilidad, de cierta forma, pretendería o caería en el sentido de que me beneficia a mí y yo puedo aplastar a otra persona. Hay que tomar en cuenta esto también con las críticas que se hicieron desde la visión principal de la filosofía de la sospecha, porque los filósofos de la sospecha también querían criticar las visiones básicas de la universalidad. Esta visión también criticaría desde un cierto punto el criterio de universalidad, pero esto va siempre al sentido del placer. De cierta forma,
con los maestros de la sospecha, ¿qué decía Nietzsche sobre lo ético? ¿Qué era algo ético? ¿Alguien se acuerda qué es ético para Nietzsche? ¿Qué podemos decir que algo es ético para Nietzsche? ¿No nos acordamos? ¿Qué podría ser para Nietzsche? ¿Qué decía Nietzsche? Creo que era todo lo que se hacía por amor. Ya tiene la consideración del amor está más allá del bien y el mal. La consideración del bien y el mal no están determinadas, no son tan fáciles de identificar. Pero sobre todo acuérdense en el video que les pasé, se decía que Nietzsche está planteando una consideración desde la racionalidad, el superhombre, que es la superación de nuestras consideraciones netamente banales, de nuestras consideraciones, por así decirlo, netamente corporales. Es una superación de la mente, es una superación racional. De cierta forma, las consideraciones de los maestros de la sospecha, por más que tienen que calar en la realidad como tal, sí están ligadas a consideraciones del conocimiento. En la idea utilitarista está más ligada directamente a la perspectiva del placer. Otro filósofo que habla sobre esta consideración y es el más fuerte es John Stuart Mill. ¿Por qué es el más importante dentro de la consideración del utilitarismo? Porque Mill lo plantea también para las consideraciones de la democracia. Ya no es una consideración solo ética, sino que John Stuart Mill plantea que el centro de la sociedad debe guiarse hacia la felicidad. Mill señala que lo único que merece ser deseado es aquello que guarda relación con necesidades e intereses humanos, intersubjetivos. Aquí se va plasmando la perspectiva primordial del concepto de individuo. ¿Por qué razón? Principalmente porque los placeres son individuales y la felicidad no se lo puede alcanzar desde esta consideración muy colectiva. Aún así, John Stuart Mill plantea que la visión general de la sociedad tiene que ser el camino hacia satisfacer necesidades. Y el utilitarismo plantea la perspectiva de que podemos llegar a concretar estas visiones solo si es que vemos la necesidad, es decir, si me puede llevar a la felicidad el camino de elegir lo que tengo o necesito en un cierto momento. En último término, Mill delega esta tarea a un grupo de sujetos que considera intelectualmente avanzados. Una de las críticas principales a John Stuart Mill es que su postura utilitarista no cala directamente en la visión de la sociedad porque está planteada desde una perspectiva elitista. Entendemos elitista por élite en el sentido de que un grupo, y solo este grupo intelectualmente avanzado, puede guiar y deliberar dentro de la sociedad. El planteamiento utilitarista de Jeremy Bentham, que era una perspectiva filosófica para el individuo, en Stuart Mill va introduciéndose directamente en las consideraciones de la democracia. Y la perspectiva de los estados va a ser perspectivas utilitaristas. ¿Qué problemas ha traído el utilitarismo en cuestiones de democracia, en cuestiones de los estados? ¿Qué creen que puede traer? ¿Qué problema puede traer? Ya vimos en cuestiones éticas, puede traer la consideración, por ejemplo, de pensar que mi criterio egoísta es el correcto porque me es placentero para mí. En cuestiones de democracia, en cuestiones de los estados, ¿qué problema puede traer la perspectiva utilitarista? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué problema traerá esta visión utilitarista? ¿Cómo es El conocido? beneficio solo a un grupo social. ¿El beneficio a un solo grupo social, Sebastián? Los robos. Al Los pueblo robos, y sí, puede ser el formas. robo. Vamos con esta frase. El fin justifica los medios. Es una perspectiva de Maquiavelo, es una perspectiva previa al utilitarismo, pero es el mismo planteamiento si se dan cuenta. Si es beneficioso para mí, yo lo utilizo y si no, no. Genera este proceso. El fin justifica los medios. ¿Le parece que es correcto? Vamos con Barros. ¿Qué piensa usted, Mateo Barros, sobre esta pregunta? El fin justifica los medios. ¿Se comprende lo que quiere decir? Sí se puede comprender porque así como
es decir, de un cheque, de un papeleo. Nosotros podemos decir que podemos justificar varios documentos que se pueden relacionar a las transacciones. Ya, vamos por esa consideración. Eso de la justificación. Es decir, justificamos que, por ejemplo, este caso de pagar a una persona para que llegue a la presidencia otro, es justificable porque creemos que ese presidente va a ser el mejor. Una de las consideraciones utilitaristas es esta, y por eso también la crítica al elitismo. Si nosotros decimos que, por ejemplo, un presidente es el que debe gobernar porque es el mejor preparado, ¿les parece a alguno de ustedes que es justificable irse en contra del derecho popular por elegir a esa persona? ¿Por el hecho de que creemos que sea el mejor para gobernar? ¿Puede repetir, Liz, un disco? Claro que sí. Por ejemplo, si nosotros vamos a elegir a un presidente y no tiene la cantidad de votos, realizamos un fraude porque creemos que ese presidente es el mejor, como lo pueden ver aquí. ¿Se justifica que ese presidente llegue a la presidencia por medio de fraude solo porque creemos que es el mejor? ¿Creen que es justificable? Eso es justificar los medios. ¿A alguien le parece? ¿Le parece que es No, justificable? dice, porque, o sea, sería primero que está engañando al pueblo, desde ahí empezaría mal su presidencia. Ya, pero si por ejemplo es una persona que ha guiado bien a las masas, es una persona que sabe cómo invertir, es una persona que puede gobernar de una manera correcta, sabemos porque lo ha hecho en otros medios, pero no goza del voto popular, ¿justifica que llegue a la presidencia? Digamos que esa persona llega a la presidencia y es un buen presidente, pero ¿justifica que le engañemos al pueblo? No. ¿Por qué? ¿Qué criterio tienen? Dense cuenta, digamos, llega una persona a la presidencia por medio de fraude y demuestra que ha sido el mejor presidente de todos los tiempos y hace muchas obras, pero su llegada a la presidencia fue por fraude. ¿Se justifica o no se justifica? No, ¿Por qué? Vamos con razones. porque nos vamos en contra de la mayoría. ¿Y la mayoría tendrá la razón en ese caso? Deben de tener sus razones por no haberle escogido, y al fin y al cabo la palabra fraude es muy fuerte, así que si alguien se llegase a entender que el presidente llegó a la presidencia por fraude, pues se va a meter calumnias en contra del presidente y se le va a manchar su nombre, siempre y cuando se sepa que llegó a través de fraude y hayan pruebas. Ya. Pero en sí, si la mayoría vota por otro presidente, han de tener sus razones. Ya, bueno, esa es una postura. Ahora, dentro de ese mismo ejemplo, logramos que el presidente por voto popular retome su presidencia y termina robando todo lo que tenía. Hay una crítica moral detrás. No se olviden de los filósofos de la sospecha. Es justamente lo que critican. La perspectiva de que ¿Cómo no? realmente hay consideraciones universales moralmente éticas para elegir o no. Dentro del utilitarismo y de la perspectiva utilitarista, solo vamos a elegir y tomar a las personas que no sean útiles y que sean útiles para el caso. Vamos a seguir discutiendo sobre esto, pero tomen en cuenta esta primera perspectiva. El utilitarismo es esta visión filosófica centrada en el placer que principalmente se plantea desde la utilidad. Todo aquello que me sea útil y me genere placer es bueno y lo voy a tomar. Como todo aquello que sea útil y es por necesidad, desde el principio del utilitarismo, me va a guiar hacia la felicidad. Desde esta perspectiva, yo puedo organizar la sociedad dependiendo de la utilidad. Este principio, aun cuando mi ejemplo era algo exagerado, la perspectiva del utilitarismo tiene planteamientos, pero aún así los planteamientos del utilitarismo siempre están basados en el placer.
todo lo que me genere placer sensible. No se olviden, ¿cuál era una de las críticas de Platón? Hablando de los filósofos clásicos. Una de las críticas principales de Platón era esta perspectiva del placer, porque no nos lleva al conocimiento real de las cosas. De ahí lo que decíamos anteriormente. Tal vez el utilitarismo se equivoca cuando plantea que el placer es el fundamento. Si el placer es el fundamento, mi perspectiva del placer, mi perspectiva de la felicidad es diferente a la del resto. Por lo tanto, no puedo organizar una sociedad en base al criterio de la minoría. ¿Sí? Una de las críticas principales. Vamos con Immanuel Kant. Immanuel Kant es uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Es el filósofo que plantea y estudia muchos ámbitos de la perspectiva de la realidad y plantea un proyecto en cuestiones éticas. Este proyecto se inscribe dentro de las éticas deontológicas y persigue establecer una base racional, puesto que la razón es un atributo universal de los seres humanos. Deontológicas es perspectivas fuera o sacadas de las perspectivas del ser. Principalmente hay que entender la perspectiva de Immanuel Kant desde la razón. Él tiene dos textos importantes que se llama La crítica de la razón pura, que es el conocimiento, que es un estudio sobre el conocimiento, y la crítica de la razón práctica, que es esto, el estudio de la ética, el estudio del comportamiento del ser humano. Y va a plantear una postura contrapuesta a las visiones utilitaristas, a las visiones que se han planteado desde la perspectiva a la crítica a los conceptos universales. Si nosotros nos damos cuenta, Immanuel Kant está hablando previamente a estos filósofos como Stuart Mill, está hablando previamente a los filósofos como Marx, como Freud, como Nietzsche, pero aún así, muchas de las perspectivas actuales de la ética, muchas de las visiones de la ética de mínimos están basadas en Kant. Los filósofos que han planteado posturas actuales sobre la ética han leído a Kant, Aristóteles, y plantean que las perspectivas de ciertos criterios universales deben plantearse. De ahí lo que decía Sebastián. ¿Cuál es uno de los problemas del utilitarismo? Pensar en consideraciones egoístas que solo me beneficien a mí. Y Kant intenta solucionar estas consideraciones. Perspectiva contra el utilitarismo. La moral es una ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices. Si se dan cuenta, crítica principal al utilitarismo. ¿Cuál era el fundamento del utilitarismo? El camino por medio del placer para llegar a la felicidad. Y dice, la moral no es una ciencia que enseña cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad, al conocimiento de entender cuál es esa perspectiva de la felicidad. Y Kant aclara que las normas pertenecen al reino de los fines y por ello deben ser racionales y comunitarias. La finalidad de la ética no es el placer personal, crítica también al utilitarismo, sino el ejercicio comunitario de la razón. Planteamiento principal de la perspectiva utilitarista, la razón contra el utilitarismo, la razón es el fundamento de todo. Para Kant, la perspectiva de ser racionales es la característica del ser humano. Por lo tanto, hay que seguir a esta visión. Miren, una consideración también importante en cuanto al utilitarismo. El fin justifica los medios, pero el fin, es decir, llegar a obtener algo, llegar al placer, llegar a la felicidad, algo que sea útil. Kant no habla de fines, habla de finalidades. ¿Qué significa eso? Que todo tiene un objetivo, que todo tiene un camino. No que yo llego saltándome los pasos, que yo llego por medio de un proceso, ¿sí? No es lo mismo el fin en el sentido de que yo llegué, no me importó cómo he llegado, o sea, sí haya aplastado a los demás, pero llegué. Para Kant es importante tomar en cuenta la consideración racional para el fin. Bien, imperativo categórico. Primero, no se olviden, imperativo es un deber o exigencia que no se puede excusar, que no tiene forma de salirse. Un imperativo es, ¿lo haces o lo haces?
Y para Kant, la ética es un imperativo. Tiene que darse necesariamente. Y esto es una de las máximas, uno de los criterios mayores que existe en Kant. Vive tu vida como si cada una de tus acciones fuera a convertirse en una ley universal. Ese es el criterio moral para Kant. Toda persona que quiera llegar a ser ética por medio de la reflexión de su comportamiento moral debe vivir conforme a que sus acciones se conviertan en leyes universales. ¿Alguien qué significa ley universal? ¿Qué se entiende por ley universal? Una ley que se aplica a todo. Perfecto, una ley que se aplique a todos y para todo momento. Kant era muy serio en estas consideraciones y creía que el ejercicio de la moral es un ejercicio de hábito. Por lo tanto, seguir una rutina le permitía llegar a esta consideración. Por lo tanto, es un imperativo, ¿sí? Juicios morales. Vamos con 3 criterios de los juicios morales. Existen las máximas, el imperativo hipotético y el imperativo categórico. Ya sabemos que es un imperativo, un deber o exigencia que no tiene excusa, que tiene que darse necesariamente. ¿Qué es una máxima? Es una descripción de cómo el hombre debe comportarse en una situación concreta. Tiene una ampliación individual, por lo que no puede ser universal. Como ven en la imagen, esta persona decide qué es lo bueno y lo malo. Una máxima no puede para Kant ser un criterio de guía moral, porque las máximas solo son criterios para individuos. Por lo tanto, es un criterio de una máxima en el sentido de, qué sé yo, una perspectiva de tomar una decisión en un caso particular, en una situación concreta, solo le servirá a esa persona, pero no puede ser un criterio universal. El imperativo hipotético son principios que están condicionados al logro de un determinado fin. Por ejemplo, cuando nosotros damos el consejo a una persona, le estamos diciendo cómo solucione un problema, pero esa solución del problema sigue siendo un problema concreto, no universal. Entonces, los imperativos hipotéticos le sirven a Kant para demostrar que la filosofía, en este caso la ética, desde esta perspectiva no puede ser el criterio de guía ético. Los imperativos hipotéticos servirán para casos particulares donde, como les digo, por ejemplo, yo le doy un consejo a una persona y esa persona puede seguramente tal vez tener un criterio cómo resolver su problema, pero es simplemente un problema concreto, está determinado para un fin concreto. ¿Dónde llega directamente? ¿Cuál es la guía para Kant? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para llegar a ser éticos en este sentido? Es el imperativo categórico. Son aquellos que obligan a la acción de forma universal e incondicionada. Por ejemplo, no debes lastimar, no debes matar. Estos criterios éticos se convierten en universales cuando se plantean para todas las personas. Y al momento que se plantean como universales, tienen que darse de forma necesaria. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, nosotros entendemos que no debes matar, es un criterio que debe darse para todas las sociedades, ¿no es cierto? Debe darse aquí, debe darse en China, debe darse en cualquier país. Por lo tanto, si este criterio se debe dar aquí y en cualquier parte, debe cumplírselo, sin que se lo piense siquiera, sin que yo esté decidiendo. Diferencia entre las máximas y los imperativos hipotéticos. En una máxima, cuando yo decido algo, tomo un criterio sobre alguna consideración, yo estoy decidiendo, estoy diciendo, ¿lo hago o no lo hago? Para Kant, la moral universal debe darse necesariamente. Usted se adhiere a la perspectiva y es ético. Si no se adhiere, no está dentro de estas consideraciones y no podría considerarse ni siquiera dentro de la racionalidad. Obra de tal manera que trates a los demás como un fin y no como un medio para lograr tus objetivos. Perspectiva contrapuesta a lo que decíamos sobre el fin justifica los medios. Para Kant, ningún fin justifica los medios. Las personas en sí son fines, porque cada uno tiene un proyecto de vida y ese proyecto de vida debe ser respetado.
y se lo respeta en cuanto haya estas perspectivas del imperativo categórico. ¿Qué es entonces el imperativo categórico? El imperativo categórico es la forma en la cual Kant manifiesta que los criterios universales deben darse de forma necesaria, de forma categórica. Se dan porque son planteamientos racionales. La siguiente clase vamos a volver sobre esto porque es un tema no tan sencillo de comprender. Kant es un poco complejo en su consideración de comprender el tema. La siguiente clase les voy a poner un video sobre la consideración de la ética de Kant. ¿Con qué nos vamos a quedar principalmente? Imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Principalmente entendemos al imperativo categórico dentro de la ética de Kant a la visión y a la perspectiva de que es o son criterios universales que deben darse de forma necesaria. No puede evadirse los criterios universales y todo camino para que una persona llegue a ser ética es el camino del imperativo categórico. Este mandato, este deber que debemos nosotros cumplir y que debe guiarse de forma necesaria, de ahí del carácter categórico. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?